Saludos, mi nombre es Rey David. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la identidad del varón. ¿Sí? Es importante entender que la identidad del varón no aparece en el ser humano como una realidad terminada desde el momento del nacimiento. No, sino que se recibe como una posibilidad que debe de desarrollarse a lo largo del tiempo. Es semejante a una semilla, contiene en sí misma una dirección y una forma, pero necesita las condiciones adecuadas para crecer. La infancia es el periodo en que esa semilla comienza a desplegarse. Y es en esos años donde el niño descubre lentamente su modo particular de estar en este mundo, su manera de relacionarse con los demás, su fuerza, su fragilidad, su valor personal. Y sin embargo, este proceso no ocurre de una manera automática. La identidad masculina se construye, pero no solamente por el crecimiento biológico, también necesita un entorno masculino que la confirme, la guíe y la encauce. Durante la infancia, el alma del niño se abre a las preguntas más profundas de la existencia, aunque no siempre puedan formularlas con palabras. En su interior, el niño empieza a interrogarse: ¿quién soy? ¿Qué valor tiene mi vida? ¿De dónde provengo? ¿A quién pertenezco? ¿En quién puedo confiar? Y estas preguntas constituyen el núcleo de la identidad personal. Cuando el entorno responde a ellas con verdad, con amor y con claridad, se establece un fundamento sólido para su vida futura. Pero cuando son ignoradas, ridiculizadas o respondidas con confusión, pues se produce una herida silenciosa que muchas veces acompaña pues al varón durante toda su vida. El niño varón experimenta el mundo como un lugar amplio y a la vez exigente. Desde pequeño se manifiesta un impulso hacia la exploración, la acción, la conquista. Quiere probar su fuerza, medir sus capacidades, enfrentar desafíos. Y esta inclinación no es una simple construcción cultural, o sea, todos lo vemos. El niño, desde los primeros meses, es más intrépido y más decidido y más valiente que las niñas. Es más arriesgado, es más aventurero, tiene menos miedo. Pero sin embargo, antes de poder desarrollar plenamente estas capacidades, el niño necesita experimentar algo más fundamental: que el mundo es habitable y que su existencia tiene un lugar dentro de él. Ahora, la primera forma de esta experiencia es la acogida. La acogida. El niño necesita percibir que su vida es deseada, que su presencia es bienvenida, que su masculinidad no es un problema, sino un bien. Ahora, cuando esta acogida está presente, el alma del niño se abre con confianza, pero cuando percibe rechazo, indiferencia o desprecio, el corazón se retrae. Algunos niños reaccionan volviéndose inseguros, temerosos, otros se endurecen y optan por una actitud defensiva frente al mundo. Esta necesidad de formación responde a una ley profunda de la naturaleza humana. Todos necesitamos ser reconocidos en nuestra individualidad, y en el caso del varón, esta necesita eh, ser reconocida por los varones del entorno, especialmente su padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una necesidad. En el caso del varón, esta necesidad se manifiesta con especial intensidad en la búsqueda del reconocimiento y validación. El niño quiere saber que su fuerza es buena, que su deseo de conquistar dificultades es legítimo y que su energía tiene sentido. Necesita escuchar de diversas formas una confirmación fundamental: que está bien ser varón. Y esta afirmación no consiste en exaltar una fuerza desordenada ni en fomentar una dureza artificial. Significa reconocer que el varón posee una disposición natural hacia la acción y a la responsabilidad.
y que esta disposición debe de ser orientada hacia el bien. Cuando el niño recibe esta confirmación, su identidad comienza a consolidarse. Sin embargo, la afirmación por sí sola no es suficiente. La identidad también necesita construirse mediante límites. El niño necesita experimentar que su energía debe de ser encauzada. Sin orientación, la fuerza se convierte en puro impulso. Sin dirección, el deseo de conquista se transforma en dominio injusto. Por eso el niño necesita ser corregido cuando actúa mal y necesita que alguien le muestre con claridad qué conductas son nobles y cuáles no son nobles o cuáles son indignas. La corrección forma parte esencial de la educación. En la tradición bíblica se recuerda que el amor verdadero incluye disciplina, porque la disciplina orienta al bien. La corrección justa no destruye al niño, sino que lo fortalece. La enseñanza de las Sagradas Escrituras es clara, es firme. ¿Sí? El niño necesita disciplina. Ahora, no es que la enseñanza consista en cualquier cosa, o sea, no, la enseñanza, o sea, la enseñanza consiste en que el niño aprenda a gobernarse a sí mismo. La educación en eso consiste. Para que esta corrección sea formativa, debe de estar acompañada de justicia y de afecto. Cuando la disciplina se ejerce con ira, sí, o con humillación, el niño no aprende virtud, sino se llena de resentimiento. En cambio, cuando se ejerce con firmeza serena, el niño comprende que el límite no es un castigo caprichoso, sino que es una guía para su crecimiento. Junto con la afirmación y el límite, el niño necesita también la dirección. La identidad masculina no se forma en el vacío. El niño necesita contemplar un modelo concreto que le muestre lo que significa ser hombre. Y no basta con decirle que es varón, necesita ver cómo vive un varón. La presencia de una figura masculina coherente tiene una influencia decisiva en este proceso. Cuando el niño observa a un hombre que vive con responsabilidad, con justicia, con trabajo y con sacrificio, su interior comienza a orientarse hacia esa forma de vida. La identidad masculina se transmite en gran parte por imitación. El niño aprende viendo, participando, repitiendo, repitiendo aquellas cosas que percibe como dignas de ser repetidas. Y este modelo necesita no ser perfecto, pero sí ser coherente. Ningún hombre es perfecto. Necesita coherencia. Cuando el niño percibe contradicciones profundas entre las palabras y las acciones del adulto, la referencia se debilita. Pero cuando encuentra la estabilidad y la consistencia, su identidad se va fortaleciendo. Ahora, la madre también tiene un papel fundamental en esta etapa, pues ella es la primera en acoger al niño, en nutrirlo, en enseñarle a confiar. La ternura materna introduce al niño en un mundo de la reacción y del amor. Gracias a esta experiencia inicial, el niño aprende que la vida es digna de ser vivida. A medida que el niño crece, necesita comenzar esa transición progresiva hacia el mundo paterno, porque si permanece excesivamente ligado al ámbito materno, puede experimentar dificultades después para desarrollar su identidad masculina. El amor de la madre debe de sostener al niño, pero también debe permitir que se dirija hacia la figura paterna que lo introducirá en el mundo de la acción, la responsabilidad y la misión. Este proceso va a reflejar la estructura profunda de la vida humana. Todo hijo necesita conocer su origen y su dirección. Saber de dónde viene le permite comprender quién es y saber hacia dónde se dirige le da sentido a su existencia. Otro elemento central en la formación del niño varón
es que el desarrollo debe ser también de la conciencia moral. El niño desde temprana edad debe de aprender a distinguir entre el bien y el mal. Sí, esta enseñanza no puede basarse únicamente en el miedo o en el castigo. Debe de apoyarse en el reconocimiento de que algunas acciones son buenas porque corresponden a su dignidad humana, mientras que otras son indignas, aunque resulten placenteras. Cuando el niño aprende a amar el bien por sí mismo, comienza a desarrollarse en el principio interior que permitirá siempre gobernar su vida en el futuro. Y ahora, este principio es el inicio de la virtud. Y la virtud no surge de manera espontánea, se forma mediante la repetición de actos buenos que fortalecen esa voluntad. Y la educación del niño también debe de introducirlo al sentido del deber. El varón necesita aprender que la vida no está ordenada únicamente al placer o a la comodidad. Existen bienes que requieren esfuerzo, disciplina y sacrificio. Cuando el niño se acostumbra a evitar toda dificultad, su carácter se va a debilitar, pero si aprende a enfrentar el esfuerzo con valentía, su voluntad se va a fortalecer. Y es en la infancia también donde se producen las primeras heridas. Las experiencias vividas en estos años dejan marcas profundas en la memoria afectiva. Una palabra humillante, una traición, una indiferencia, pueden influir durante décadas en la manera en que este varón se relaciona con el mundo. Por esta razón, quienes participan en la formación del niño deben de ser conscientes de la importancia de sus gestos, de sus palabras y de sus acciones. Cada interacción contribuye a construir o a debilitar la estructura interior del niño. Educar no es simplemente transmitir conocimientos, es participar en la formación de un alma. Toda educación debe abrirse a esta dimensión trascendente. El niño no está llamado únicamente a convertirse en un adulto funcional dentro de la sociedad, está llamado a una vocación más alta, ¿sí? Está llamado a la plenitud de su identidad masculina, que no se encuentra en el poder ni en el éxito del mundo, sino en la capacidad de vivir conforme a la verdad y al amor. Y cuando el niño es introducido desde temprana edad en esta perspectiva, va a recibir una orientación que trasciende las circunstancias cambiantes de la vida. Y aprende aquí que su valor no depende únicamente de lo que logra o que depende únicamente de quién es. Va a aprender que su valor no depende de lo que logra, sino de quién es. Y aquí la infancia constituye así y siempre va a ser para siempre el fundamento silencioso de toda la vida masculina. Y en esos años el varón aprende a ser hombre mediante la afirmación, la corrección, el ejemplo y la orientación. Cuando estos elementos están presentes, la identidad del varón va a crecer con estabilidad y con profundidad. Pero cuando faltan, el varón puede pasar años intentando encontrar fuera de sí aquello que debió de haber recibido en sus primeros años. La certeza de que su vida tiene un origen, un valor y una misión. Por esto es importante, muy importante, asegurarnos de que la educación de los hijos, varones, es la educación apropiada que ellos necesitan para su sano desarrollo. Porque si ellos en la infancia no tienen esto, van a surgir desviaciones después, van a surgir confusiones, van a surgir
problemas de identidad que se debieron de haber establecido claramente en los primeros años de vida. Y después los papás se van a lamentar por no haber cumplido con su deber de padres. Así es que yo les invito a que consideren estas cosas y hagan, si tienen hijos varones, hagan lo que les corresponde. Saludos a todos. Hasta pronto.